Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan acá en la sala y quienes nos acompañan también a distancia. Esta es la segunda jornada de investigación del año 2021, después de un largo periodo de receso, así que estamos muy contentos de poder retomar estos espacios. Hoy día, los investigadores Quentin Ramon y Gabriel Otero nos van a presentar su proyecto de investigación que corresponde a un mini-COE sobre las consecuencias del estigma y la reputación residencial en la cohesión barrial. Un estudio comparado y longitudinal en Santiago, Valparaíso y Concepción. Bueno, el proyecto está a cargo de Quentin Ramon, doctor en Sociología, postdoctorando en el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COE, y actualmente es docente e investigador del Instituto de Estudios Urbanos y del Centro de Estudios COE. Como investigadores del proyecto están María Luisa Méndez, Javier Ruiz Tagle, Felipe Lin y Gabriel Otero, quien también va a presentar hoy día. Eso, Quentin, te doy la palabra. Bueno, antes de comenzar, claro, gracias Valentina, gracias también a Matías por estar acá, acompañarnos en esta presentación y haber aceptado de comentar los resultados, los primeros resultados de este proyecto que vamos a presentar. Y bueno, claro, este es un proyecto que se desarrolla en el marco de un mini COES, en el cual participo yo, participa Gabriel, María Luisa, Felipe, Javier también y Rafael Carranza, que creo que está conectado, que está con nosotros y que ha contribuido mucho también al desarrollo de estos primeros resultados. Así que hola Rafael, si me escucháis. No sé. Y bueno, entonces hola Rafael. Este proyecto, claro, la presentación que vamos a hacer hoy trata de las consecuencias de la reputación residencial en la cohesión barrial en Santiago. Todavía no tenemos resultados sobre Concepción y sobre Valparaíso, tal vez más adelante tendremos, pero hoy día nos vamos a enfocar en Santiago. Entonces, eso es lo que vamos a presentar hoy. Primero una muy breve introducción. Después vamos a pasar un poco por los antecedentes teóricos que tenemos sobre este tema y presentar nuestra hipótesis de investigación, unas precisiones sobre los datos y los métodos que ocupamos y algunos resultados preliminares todavía, y después alguna reflexión para abrir la discusión con Matías. Entonces, muy brevemente, para comenzar, podemos decir que, bueno, en décadas recientes, el estigma, este tema del estigma y de la reputación, se ha estudiado desde múltiples puntos de vista, pero especialmente por lo que nos interesa en relación con el barrio y las condiciones residenciales, podríamos decir, ¿ya? Y en este campo de estudios urbanos de los barrios, los estudios que tenemos bueno, entregan como una amplia discusión sobre este fenómeno de la reputación residencial a diferentes escalas y cubre también otro concepto como la imagen, el estigma, etc. Y ahí en general, para partir con una definición común para que la tengamos, la reputación residencial, bueno, se puede definir como una percepción del valor simbólico de una determinada zona residencial que tienen tanto los residentes como las personas que no viven en este barrio. Ya vamos a volver sobre esta diferenciación más adelante. Y las investigaciones que tenemos, bueno, se han enfocado y han entregado resultados tanto sobre las causas y las consecuencias del estigma y de la reputación, y sabemos que algunas características claves de los barrios son predictores importantes de las reputaciones. Por ejemplo, vivir en un barrio pobre, en un barrio acomodado, la presencia de minorías étnicas, de los inmigrantes, el deterioro relativo de la infraestructura residencial, la violencia también, etcétera, como que son predictores que en el fondo influyen en los niveles de estigma. Y dentro de las consecuencias también sabemos que este fenómeno, este valor simbólico percibido de la área residencial, tiene efectos en sí sobre varias dimensiones de la vida social de los individuos: el ingreso al mercado laboral, el acceso a oportunidades, el acceso a buenos colegios, la insatisfacción residencial también impacta la decisión de cambiarse de barrio, etc. O sea que tiene una larga amplitud de consecuencias y de causas que conocemos. Pero en el fondo lo que nosotros identificamos como gap, como lo que falta un poco en esta literatura, son tres puntos. El primero
es que la investigación que tenemos hasta el día de hoy se ha centrado mucho más en la influencia de reputaciones externas, es decir, en el fondo las imágenes que proyectan grupos que no viven en el barrio sobre ciertos barrios. Y generalmente estos grupos que proyectan imágenes o estigma son grupos dominantes o instituciones públicas o privadas, pero es mucho menos lo que sabemos en el fondo sobre las consecuencias asociadas a la percepción que tienen los propios residentes de los. Y segundo elemento que nos falta en la literatura que hemos revisado es que sabemos menos sobre las consecuencias de la reputación, sobre la cohesión barrial. Ya vamos a volver sobre lo que es la cohesión barrial, como lo definimos, pero en el fondo, con las consecuencias que mencioné anteriormente, el estrés psicosocial, el acceso a oportunidades, etcétera, eso ya lo conocemos, pero sobre la cohesión, mucho menos. Entonces, esto sería como nuestro segundo aporte. Y finalmente, en términos más técnicos, la mayoría de los estudios que hemos revisado utilizan o datos cualitativos o datos cuantitativos de corte transversal, y nosotros pensamos que es importante hacer un análisis con datos longitudinales que precisamente permiten entregar una información más robusta acerca de los efectos, por comillas, de reputaciones internas sobre la cohesión. Vale. Entonces, el objetivo de este estudio en este contexto es muy simple, en el fondo, y sería como examinar las consecuencias del estigma y de las reputaciones internas en la cohesión barrial, enfocándonos en el caso de Santiago de Chile, y nuestra pregunta es ver cómo y en qué medida esta reputación y estigma percibidos, en el fondo, influyen en la cohesión barrial por encima y más allá de las características espaciales e individuales. Ya si hay un efecto propio de la percepción de las reputaciones sobre la cohesión barrial. Y nuestro aporte con este proyecto de investigación, como lo mencioné ya un poco, son tres. Primero, enfocarnos en reputaciones residenciales internas y no externas, enfocarnos sobre las consecuencias de estas reputaciones en la cohesión barrial, elemento que no se ha tomado tanto en cuenta, y utilizar datos longitudinales. Dale, Gabriel. Ya. Bueno, dejando claro entonces como las contribuciones del estudio, nos centramos en nuestro desarrollo más teórico y las hipótesis que desarrollamos. ¿Ya? Ya. Lógicamente, el primer concepto esencial es el de la cohesión barrial, que va a ser como nuestra variable dependiente. Ya vamos a entrar un poco en cómo la operacionalizamos, pero hay muchos académicos que han tratado de adentrarse en entender este concepto, identificando dimensiones apropiadas, componentes. Y, por ejemplo, Clark Sanford, que tienen un par de artículos de 2000-2001 donde se enfocan en este concepto, que son muy influyentes. Y bueno, un artículo que publicamos, bueno, este año salió impreso, donde con María Luisa, Felipe, etcétera, buscamos también aportar a este debate definiendo un poco la cohesión barrial. Entonces también este es un estudio que se enmarca ya en una agenda que hemos estado desarrollando. Bueno, ¿en qué coinciden todos los intentos por definir y hacer operativa la cohesión barrial? El tema de su multidimensionalidad, ¿no? Nosotros nos basamos en algunas de estas investigaciones anteriores, pero más que nada en la conceptualización que nosotros hicimos, enfocándonos básicamente en cuáles son los componentes, ¿no? Porque hay han habido algunos intentos de operacionalización o definición también, en donde también se ha entendido como parte de la cohesión aspectos que tradicionalmente se tienen como consecuencias, ¿no? Por ejemplo, el tema de la desigualdad está en el marco desarrollado por Kelsen Forrest. Nosotros creemos que eso no es tan apropiado. Bueno, no entro mucho más en eso. ¿Cómo definimos la cohesión barrial? Como una disposición multidimensional que indica que también un residente o una residente se relaciona de manera significativa con su barrio, ¿no? Y hay tanto actitudes como comportamientos que se pueden vincular, ¿no?, en este marco de disposición. Rescatando este estudio, este artículo que les mencionaba antes,
destacamos tres componentes, ¿no? Seguimos este conceptualización y destacamos tres componentes que son el sentido de pertenencia, que más que nada, como dimensión esencial, el tema de identificación con el barrio, las relaciones sociales, donde por un lado es un aspecto como más actitudinal, que es de la confianza, pero por otro lado aspectos que tienen que ver con las relaciones propiamente tal, tanto relaciones más fuertes o relaciones más débiles. Y un tercer componente es el del compromiso con el bien común, ¿no? Características que tienen que ver con el apoyo entre residentes y participación local, por ejemplo, juntas de vecinos, pero otras organizaciones. Esos son como los tres principales componentes que definimos nosotros cuando operacionalizamos la cohesión barrial. Más adelante, Quintín les va a hablar de cómo operacionalizamos, ¿no? Y la reputación, yo creo que ya Quintín les contó un poco más. Ahí, la reputación en general se entiende en función de dos como vías. Por un lado, las reputaciones externas y por otro lado, las reputaciones que son internas. Externas que tienen que ver con la visión de no residentes sobre el valor de un barrio, y las internas que tienen que ver con las percepciones de los propios residentes sobre el valor del barrio en el que residen, ¿sí? Habitualmente son disposiciones, son valoraciones que están muy relacionadas, aun cuando las reputaciones externas tienden a ser un poquito más desfavorables, ¿sí? Reputaciones externas que tienen que estar generalmente asociadas a imágenes que son un poco quizás más superficiales, ¿no? Que pueden hacer, por ejemplo, los desarrolladores inmobiliarios, o la prensa, ¿no? De todas formas, igual los estudios han demostrado que los residentes son bastante conscientes de cuando sufren, por ejemplo, sobre todo de migración simbólica, ¿sí? No están ajenos a cómo los demás les valorizan un poco el territorio en el que residen. Bueno, como les contaba, nosotros nos enfocamos en la reputación interna, ¿no? La percepción de los propios residentes sobre el valor del barrio en el que residen, que es un aspecto más intersubjetivo y relacional de las reputaciones residenciales. También hay un estudio que hicimos nosotros en el COES, donde abordamos este concepto y lo caracterizamos como un aspecto que tiene que ver más que nada con las estructuras y las relaciones de poder en la sociedad, y cuando las personas como que son capaces de capturar un poco esa visión, ocurre alguna especie de conciencia de clase sobre el espacio. Eso es un poco lo que nosotros definimos. Y es re interesante porque además, como les contaba, es un aspecto de la reputación que no se ha estudiado tanto, ¿sí? ¿Por qué uno podría pensar o una podría pensar que hay un vínculo entre relaciones internas y cohesión barrial? Quizá el aspecto como más desafiante a la hora de teorizar un poco nuestra investigación. Y la verdad es que todavía no lo hacemos en profundidad, ¿no? Porque nos estamos enfocando más que nada en luego de haber formulado una hipótesis más general, en ver si hay resultados que conduzcan a testear un poco eso. Pero de todas formas, tenemos algunas ideas de por qué esto podría ocurrir, ¿no? Por un lado, puede ocurrir a partir podría ocurrir un efecto positivo de la reputación interna, cuando las personas, por ejemplo, a partir de sentir que hay un valor simbólico bueno, entre comillas, pueden sentir una especie de sentido de derecho, ¿no? Como una buena reputación, como bien dice ahí, probablemente se traduzca en sentimientos positivos, ¿no? De ser parte significativa de la ciudad, como un residente pleno, con derecho y con la obligación de formar parte, ¿no? Y eso probablemente gatille específicamente una mayor participación. Y por otro lado, en términos como del aspecto como más negativo, de por ejemplo lo que podría producir el estigma percibido en una baja de cohesión, por ejemplo, creemos que por medio del estigma residencial percibido, las y los residentes pueden, por ejemplo, desarrollar la norma interpersonal, ¿no? O más que nada una sensación como de alineación en relación al espacio, ¿sí? Y esto podría afectar un poco la forma en cómo ellos se vinculan con su localidad. A partir de esto, entonces, tenemos una expectativa general, ¿no? Que por ahora también es como bastante preliminar, ¿no? En general, pensamos que el estigma y las reputaciones residenciales percibidas podrían determinar las formas en que los residentes generan cohesión barrial. Y en específico, mientras la reputación probablemente incrementa la cohesión barrial, el estigma, que es como el lado más bajo de la distribución de la reputación, probablemente va a reducir la cohesión barrial.
Y otra expectativa como complementaria es que el estigma de las reputaciones residenciales podrían mediar o reforzar la relación entre estructura espacial y cohesión barrial, ¿no? En específico pensamos que, por ejemplo, el estigma o las reputaciones percibidas podrían explicar, entre comillas, un poco por qué el espacio o la estructura espacial se vincula con la cohesión barrial. Que aspectos que son cuestiones que ya están un poco más o menos testeadas, ¿no? Es decir, que al final la reputación incluso podría capturar los aspectos más objetivos como los símbolos. Eso es algo que podemos testear. Eso. En relación a nuestro marco como más conceptual, y ahora voy a hablar un poco sobre cómo abordamos estas expectativas. Claro, para explorar entonces esta hipótesis general, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar datos de la ELSOC, ¿ya? Que es producida por el COES, que es representativa de la población urbana chilena de entre 18 y 75 años, y que precisamente es útil esa encuesta porque mide temas relacionados a la cohesión social y el conflicto en las principales ciudades de Chile. Para este estudio, en el fondo seleccionamos una muestra en base a 3 criterios. Primero, seleccionamos los encuestados que aparecen en las 4 horas que tenemos de ELSOC, y también seleccionamos los encuestados que viven en estas 4 horas en zonas urbanas de la región metropolitana, ¿ya? Entonces llegamos con estos 3 criterios a una muestra final de 534 personas, pero en algunos modelos se utilizan solamente 510 o un poquito menos de observaciones, pues porque excluimos a 24 personas que se cambian de barrio. Ya podemos volver sobre este punto más adelante, pero eso es todo un tema que en la encuesta del SOC, en el fondo, muy pocos de los encuestados se cambian de barrio, no hay un seguimiento. Entonces, como son tan poquitas personas que tenemos seguidas que se cambian de barrio, decidimos excluirla porque no podía generar estimaciones muy robustas. Estos son los datos que utilizamos y bueno, no me voy a entrar mucho en esto, pero como mencionaba Gabriel, nos basamos en ya investigaciones previas de Gabriel, de Lula, de Felipe y otros colegas para operacionalizar la principal variable dependiente, que va a ser la cohesión barrial, y distinguimos, como también lo mencionó Gabriel, 3 principales componentes: el apego al barrio, la sociabilidad y la participación, en el fondo, en el barrio. Y para este estudio entonces tenemos 6 variables dependientes principales. Una variable que captura el apego al barrio, es decir, como el sentido de identificación y pertenencia. Otra variable que captura el arraigo al barrio, es decir, la voluntad o el deseo de quedarse o de cambiarse. La confianza en vecinos, los lazos fuertes, es decir, si una persona va a visitar o no frecuentemente a sus vecinos. La sociabilidad, o lo que podemos también llamar lazos más débiles. Y la participación local, que en este caso sería la participación en juntas de vecinos, ¿ya? Estas son como las 6 dimensiones de la cohesión barrial que vamos a analizar. Y del lado de la variable independiente, de los predictores más significativos, bueno, nuestra variable principal entonces es la reputación residencial interna y no externa, y se genera esta variable a partir de esta pregunta que está en la encuesta ELSO, que dice cómo cree que evalúan su barrio las personas que viven fuera de su barrio, ¿ya? Y las personas pueden contestar en una escala que va de 1 a 5, de muy negativamente a muy positivamente, ¿ya? Y eso nos ayuda a capturar lo que llamamos la reputación residencial interna, que va a ser nuestra principal variable explicativa. Y otra variable explicativa central de este estudio es la estructura espacial, es decir, las características objetivas de los barrios, podríamos decir. Y para caracterizar estos perfiles de barrios, en el fondo lo que hicimos de manera muy clásica, hicimos una tipología de barrios basadas en un conjunto de 13 o 14 variables, si me acuerdo, variables muy clásicas en sociología urbana, que son el precio del suelo, la densidad poblacional, los grupos socioeconómicos, un índice también de homogeneidad social en el barrio, tasa de desempleo, también alguna información sobre la proporción de vivienda precaria y hacinada, y violencia y accesibilidad a espacios verdes, ¿ya? Entonces son
bueno, tipología muy clásica que nos permite caracterizar los barrios. Y un punto importante que vamos a abordar tal vez en la discusión más adelante es que estos datos están disponibles solo para un año, ya sea 2017 o 2018. Entonces no podemos observar los cambios de la estructura espacial. No podemos ver cómo un cambio de la estructura espacial posiblemente podría afectar la cohesión, ¿ya? Entonces, para decirlo de otra forma, todos los individuos viven en el mismo barrio con la misma característica para los 4 años de la encuesta, ya que vamos a observar que eso puede ser una limitación, pero con los datos que tenemos hasta hoy es lo único que podemos hacer, porque podríamos tomar datos del 2012, pero son muy anteriores a la ESOC, entonces no tendría mucho sentido. Por lo menos llegamos a esta conclusión nosotros. Esta es la tipología en 4 clústeres, 4 grupos muy clásicos. Un clúster aventajado, un clúster medio y diverso, un clúster medio bajo y un clúster más desfavorecido, que en el fondo se conforman según los precios del suelo, según la variable que indique, el precio del suelo, la calidad de la vivienda, los grupos socioeconómicos, la violencia, el acceso a áreas verdes, etc. Entonces tenemos como una visión bien vertical en el fondo de la estructura espacial, de donde viven los encuestados ELSOC, que se ve en este mapa acá, de la distribución de los barrios donde viven los encuestados de nuestra muestra. Y bueno, en términos de métodos, lo que hicimos es proceder en dos momentos, o sea, 2 etapas. La primera etapa fue estimar un modelo lineal de corte transversal, en este caso para el año 2019, el último año que tenemos disponible, controlando, por supuesto, por la reputación residencial y además por la estructura espacial, por supuesto, y por algunas variables individuales muy importantes, que son sexo, edad y educación. Y también controlamos en este modelo lineal por lo que es la variable dependiente rezagada, es decir, la cohesión, el nivel de cohesión de los encuestados un año antes. Ya, por ejemplo, en este caso que estimamos los modelos para 2019, controlamos por el nivel de cohesión de cada individuo en el 2018, pensando que estos niveles de cohesión de 2018 podrían influenciar los niveles de cohesión de 2019. Entonces controlamos por esa dimensión como un poco más dinámica de la cohesión. Sin embargo, y ahí llegamos al punto más interesante quizá, estos modelos lineales, y ahí está nuestro aporte también, tienen un problema, porque en el fondo los modelos de corte transversal no permiten incluir en los modelos muchas características de los individuos que van a influenciar la reputación residencial. Y en este contexto no podemos estar seguros de captar muy bien los efectos de la reputación residencial sobre la cohesión si es que tenemos variables no observadas que influencian esta reputación residencial. ¿Ya? Entonces, en este escenario, y aprovechando que tenemos datos longitudinales, pudimos estimar modelos con efectos fijos. No sé si están como todos muy al tanto de lo que son los efectos fijos. Yo tampoco soy experto en eso, pero para explicarlo muy simplemente, en el fondo lo que permiten los efectos fijos es capturar todas estas variables a nivel individual que no observamos en la base de datos. ¿Ya? En el fondo, en otro término, lo que hace estos efectos fijos es limpiar la base, limpiar los coeficientes de todas las variables a nivel individual que no podemos observar, que potencialmente pueden influir en la cohesión, en la reputación residencial, para así capturar mejor el efecto de la reputación residencial. Y también estos efectos fijos se estiman, o sea, se incluyen por año también, no solamente por individuo, para controlar por potenciales eventos o potenciales modificaciones de la sociedad en general, digamos, que podrían afectar los niveles globales de cohesión. Entonces, con eso estamos un poquito más seguros de poder capturar mejor la relación que existe entre reputación y cohesión. Y como lo mencionaba, como la estructura espacial no cambia en el tiempo, porque tenemos solamente un año, esta estructura espacial está capturada por los efectos fijos, ¿ya? Porque es una característica de los individuos que no cambian en el tiempo, ¿ya? Al igual, por ejemplo, del sexo o del lugar de nacimiento, todas esas características no observadas que controlamos. Entonces, con eso
estamos un poco más seguros de tener coeficientes, estimaciones más limpias de la relación que existe entre reputación y cohesión. Ya, resultados, dale, dale. Bueno, aquí el primer gráfico como más descriptivo para mostrarles un poco cómo, cuál es la reputación residencial percibida por año. La verdad es que hay variaciones, pero no son variaciones muy extremas, como podrán ver, ¿no? Se mantiene como bastante homogéneo el gráfico. En general lo que vemos es que predominan las reputaciones positivas, ¿no? El sentir que una vive en un barrio que tiene un alto valor simbólico. Ahora, no un muy alto valor simbólico, que vendría a ser como las barras que están en verde, ¿no? Y es importante mencionar que un 6,4% de los encuestados cree que las personas que viven fuera de su barrio lo evalúan de manera muy negativa, ¿no? Así sería como el estigma percibido, ¿sí? Es lamentable, pero es favorable para nuestras estimaciones tener un número considerable de personas que estén en ese lugar. Aquí también está la variación de la reputación residencial percibida. Vemos que igual hay bastante variación. Esto es importante más que nada para los modelos que comentó Quintín Certina, ¿no? Más interesante que esto es la relación que hay entre reputación residencial percibida y la estructura espacial, ¿no? Las características objetivas y simbólicas de los barrios, ¿no? Y vemos que aun cuando no hay una relación que sea perfecta, hay un salvamento que es importante, ¿no? Y esto se asocia con una de las expectativas, ¿no? Que nosotros esperamos que la práctica probablemente la reputación medie un poco la relación más objetiva del espacio. Y esto estamos pensando que probablemente podría ocurrir por esto, ¿no? Probablemente se vaya a comer un poco los efectos de las características más objetivas. No lo sé, pero al menos hay evidencia de que eso puede ocurrir porque hay un salvamento importante. Bueno, aquí hay unos gráficos sobre la variación de las variables dependientes, nivel de confianza en vecinos, la sociabilidad con vecinos, nivel de apego. En general, vemos que hay algunas variaciones, ¿no? Eso justifica un poco también el tipo de modelos que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, y ahora les voy a mostrar quizás los resultados más importantes, que por ahora son preliminares. Sobre los efectos, entre comillas, de la reputación, estigma residencial percibido en la cohesión, ¿sí? Y lo que va a ocurrir es que les vamos a mostrar un gráfico, que es este es como una primera demostración, que esta es para la primera variable dependiente, que es el apego al barrio, que al final es un índice, ¿no? Básicamente, si las personas se sienten identificación con el barrio, si se sienten integradas, si sienten que pertenecen al barrio, promediamos esos ítems y creamos un índice. Lo que se ve acá, entonces, es cómo va a afectar, ¿sí?, la reputación en dos partes de la distribución, ¿sí? Eso es lo interesante. Por un lado estamos mostrando el coeficiente de la reputación alta, es decir, que las personas perciben que sus barrios son valorados. Y por otro lado vemos está representado también el coeficiente de la reputación negativa, muy negativa, que vendría a ser este estigma. ¿Sí? Estigma percibido. Estamos graficando los dos efectos para tener un panorama un poquito más completo, ¿no?, de esta simetría un poco de los efectos, y para mostrar que las dos partes de la distribución pueden afectar, ¿sí? Una alternativa que pensamos en un comienzo fue tratar este indicador como continuo, pero después nos dimos cuenta que perdíamos información, ¿no? Porque lo podemos trabajar de esta manera y ver entonces cómo afecta tanto la reputación como el estigma percibido, ¿sí? Hay una serie de especificaciones, ¿sí?, para cada una de las variables dependientes, ¿sí? Hay 7 especificaciones, ¿sí? En teoría va desde las especificaciones, las últimas especificaciones son en teoría las más confiables, ¿no? Son con variables rezagadas y con efectos fijos, ¿sí? La primera especificación no tiene controles, nada, es solamente la reputación, ¿sí?
cómo la reputación afecta el apego o las variables que van a venir después, ¿sí? La segunda incluye el control de género y edad, ¿sí? La tercera especificación incluye además la educación, ¿sí? Por ahora para nosotros es como un proxy de clase, entre comillas. Debemos encontrar una variable que sea más adecuada. Después, la cuarta especificación incluye el clúster, esta tipología de barras de la que habló Whitney. La quinta especificación incluye el rezago, ¿sí? Luego tenemos los efectos fijos y luego tanto rezago como efectos fijos, que vendría a ser como la especificación más robusta, la más confiable, ¿sí? ¿Qué es lo interesante, ¿no? De cómo la reputación afecta, entre comillas, al apego. Que los efectos son a ambos lados de la distribución, ¿sí? Podemos ver que sistemáticamente, más allá de las especificaciones, aun cuando las especificaciones 6 y 7 son las más confiables, vemos consistentemente que la reputación muy negativa se asocia con una disminución del apego, mientras que la reputación positiva se asocia con un incremento del apego al barrio, ¿sí? Esa es como un poco la lectura. Y es bastante consistente, ¿no? Si es que las barritas van hacia el centro o se topan, eso quiere decir que el coeficiente no es significativo. Eso es un poco para que lo puedan entender. Entonces, como están distanciados del promedio, digamos, entonces eso quiere decir que hay un efecto que, entre comillas, es significativo. Porque el cero representa en el fondo las personas que no tienen reputación ni positiva ni negativa, que es la categoría de referencia. ¿Ya? Entonces se compara la reputación muy negativa y la reputación muy positiva a este valor de referencia, que es no tener una reputación ni negativa ni positiva, que es la barrita cero. Claro. Luego tenemos una segunda variable dependiente, que es la del arraigo al barrio. Esto es una variable que simplemente pregunta a las personas si es que quieren quedarse en el barrio en el que residen. ¿Sí? Y lo opuesto entonces es mixto. Aquí está capturando entonces las personas que quieren seguir viviendo en el barrio de residencia. Y aquí lo que vemos es que las especificaciones iniciales son todas apuntan a que el efecto es significativo a ambos lados de la distribución. Luego vemos, sin embargo, en las especificaciones más confiables que parece ser más importante, es decir, que la reputación negativa afecta más que nada una baja, o se asocia negativamente con el arraigo al barrio, ¿no? Dicho de otra manera, las personas que sienten que viven en un barrio con bajo valor simbólico, lo asocian con querer irse un poco del lugar, ¿sí? La tercera variable dependiente es la confianza en vecino. Y esta es una escala Likert tradicional de 1 a 5, de confiar nada a confiar mucho en vecino, ¿sí? Y está incluida de esa manera en el modelo. Y acá vemos, tal como ocurría con el apego, si lo recuerdan, es que hay un efecto que a ambos lados de la distribución también, ¿sí? La reputación percibida negativa se asocia negativamente con la confianza, mientras que la reputación positiva se asocia con un incremento en la confianza en relación a, como le decía Quintin, a estas reputaciones, a tener una reputación media, ¿no? Y lo que vemos acá es que los coeficientes para el estigma, para la reputación muy negativa, sí se vuelven significativos cuando controlamos por los efectos fijos. Y eso es interesante porque muestra también porque las 5 primeras especificaciones son el modelo transversal para 2019 y las 2 últimas son con los efectos fijos. Y lo que vemos acá es que precisamente el aporte de este modelo que controla por características no observadas de los individuos y todas las características también de los años, y vemos que una vez controlando por eso, sí encontramos efectos positivos, o sea, negativos, de la reputación del estigma. Entonces, muestra el valor también acá de todo. Claro. Luego tenemos otra variable dependiente que tiene que ver con la sociabilidad de los vecinos. Estos son 4 ítems que más o menos dicen lo siguiente. Si es que considera que los vecinos son cordiales, si es que es fácil hacer amigos en el barrio, si es que pueden identificar a las personas por su nombre, que habitualmente son eso como una sociabilidad como más superficial, ¿no? Que entendemos nosotros que son como lazos más débiles.
pueden haber medidas mejores, por supuesto, pero es lo que nosotros tenemos a disposición en el SOC. Y acá ocurre algo parecido a lo que ocurría anteriormente, ¿no? Que es algo que reforzó Quinty. Es que en los modelos donde se incluye el efecto fijo y luego el rezago con el efecto fijo, vemos que la reputación percibida negativa tiene un efecto negativo sobre la sociabilidad del vecino, ¿no? Y mientras que la reputación positiva consistentemente se asocia con una mayor sociabilidad con vecinos. ¿Sí? Es decir, nuevamente encontramos que los efectos son a los dos lados de la distribución. Así que es bastante interesante. Otra variable que tiene que ver también con las relaciones sociales, ¿no? Que era este segundo componente, es de la visita a vecinos, que es un proxy de lazos fuertes. Aquí sí que hay, y Felipe lo sabe mejor que todos nosotros, hay mejores medidas para capturar lazos fuertes, pero en el SOC es todo lo que tenemos a disposición. Y aquí, a diferencia de lo que ocurrió con el resto de las variables dependientes anteriormente, nos encontramos que la reputación afecte a la visita que hay a vecinos, ¿no? Aquí no encontramos absolutamente nada, ¿sí? Que es un contraste, ¿sí? Luego ocurre lo mismo con la participación local. Acá tampoco encontramos que la reputación, ya sea positiva o negativa, tenga un impacto, un efecto, entre comillas, o se asocie significativamente con niveles de participación local, ¿sí? Acá el último modelo no lo pudimos estimar porque la participación, que es de efecto fijo, porque la participación está solo en dos vuelos. ¿Sí? Podemos hacerlo, pero hay que hacer algo distinto. Pero aún así vemos consistentemente que la reputación no genera un cambio, no se asocia ni positiva ni negativamente con la participación local que declaran las y los residentes. ¿Sí? Esos son como los resultados generales que se vinculan más que nada con las primeras expectativas que les comentamos, ¿sí? De si la reputación, el estigma afectan, entre comillas, la cohesión barrial expresada por las y los residentes. Luego tenemos análisis adicionales que tienen que ver con la segunda expectativa, que si es que la reputación podría mediar, ¿no? El efecto de la estructura espacial, en este caso las tipologías, sobre la cohesión, ¿sí? Si es que se come, entre comillas, los efectos o no. Y lo que vemos es que, bueno, aquí les voy a explicar un poco, porque aquí la lógica es un poco distinta, no podemos hacer las mismas estimaciones para la tipología espacial que para las que hicimos para la reputación, porque, como les contó Quinty, no hay variación de la estructura espacial en el tiempo, no tenemos datos en dos momentos. Entonces aquí estimamos un primer modelo sin controles, luego el segundo incluyendo el género y la edad, luego el tercero incluyendo la educación, que esto es igual a como teníamos las especificaciones antes, pero luego de aquí lo interesante, y les voy a pedir que se enfoquen en esto, es en el cuarto modelo, porque aquí incluimos la reputación. ¿Sí? Si nuestra expectativa va en la dirección correcta, debiésemos ver que la reputación en el fondo mitiga los efectos de la estructura espacial. Y eso lo podríamos eventualmente confirmar incluyendo el rezago, que es el quinto modelo, que es lo máximo que podemos hacer. No podemos hacer modelo con un corte con datos de la buena longitudinal. Y acá hicimos el mismo ejercicio. Incluimos la tipología espacial en dos partes de la distribución. Más aventajado y menos aventajado. Entonces, ¿se acuerdan que eran 4 tipos de áreas? Incluimos las dos que están en los extremos. Y en referencia a la tipología baja, media-baja, ¿sí? Que es donde se concentra mayor cantidad de residentes. Es una referencia un poco más sólida. Entonces, las barritas en negro son, entre comillas, los efectos de dividir en clúster aventajado, y las que están con puntito. El valor de referencia acá siempre la barrita en cero es el clúster medio bajo. Sí, el medio bajo. Y acá, si ustedes se fijan,
fijan, vemos que el vivir en clústeres desaventajados se relaciona negativamente de manera consistente con reducción en el apego, ¿sí? Eso ocurre en los primeros 3 modelos. Pero luego, cuando en el cuarto modelo se incluye la reputación, ese efecto se disminuye considerablemente. Y ya en el modelo donde se incluye el rezago, se elimina. Ese es ya un ejemplo de que ahí hay una mediación, ¿sí? O, en otras palabras, que la reputación, los aspectos más simbólicos, están comiendo los efectos de los aspectos más estructurales. No quiere decir que el espacio no importe, sino que la reputación está capturando eso y además los aspectos simbólicos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Aquí vemos claramente que hay una mediación, o que la reputación disminuye los efectos del espacio sobre el apego. Y para no seguir en lo mismo, vemos que aquí en el segundo modelo, que es sobre el arraigo, ocurre más o menos lo mismo. No sé si se dan cuenta que a medida que en las dos últimas especificaciones, cuando se incluye la reputación, también baja, sobre todo obviamente, el efecto de vivir en un barrio desaventajado sobre tener menos arraigo al barrio, porque no encontramos efectos en la parte alta de la distribución del espacial. ¿Sí? Pero de todas formas se disminuyen los, entre comillas, efectos. Cuando se incluye la reputación, acá ocurre nuevamente lo mismo en la confianza en vecinos, ¿no? Sigue importando más de todas formas el vivir en zonas que son desaventajadas, ¿no? Acá no encontramos, en la visita de vecinos no encontramos que afecte la tipología, y tampoco podemos ver evidencia de que se mitiguen los efectos porque no los hay. En la sociabilidad con vecinos también vemos que, sí vemos que se mitigan un poco los efectos. Luego en la participación local no vemos mayores efectos. Y con esto podemos concluir. En el fondo, al final, en las características, esto es interesante, las características que eran como más emocionales, que tienen que ver con el apego y que tienen que ver más con aspectos relacionales, es donde nosotros encontramos mayor evidencia de que tanto la estructura espacial como la reputación tienen importancia. Luego vemos sistemáticamente que en aspectos de sociabilidad más fuerte y en participación, vemos que esa importancia disminuye, ¿sí? Y vemos claramente que hay una mitigación de la reputación en los efectos que tiene la estructura espacial. Efectos, entre comillas, no. Bueno, esos son los resultados preliminares que tenemos y ahora Guti les va a hablar. Sí, ya lo dijiste un poco, pero a ver. Como Sí, que, para no latear mucho más. claro, como que ya yo creo que quedó claro en la presentación de los resultados, estos puntos, como que, claro, como dijiste que las reputaciones internas no afectan todos los componentes de la cohesión barrial de la misma manera y que pareciese que hay efectos más significativos sobre componentes emocionales, es decir, el apego, arraigo y la confianza, por ejemplo, y menos sobre dimensiones como lazo fuerte y participación, con todo lo difícil que es medir estas dos dimensiones. Y esto, perdón, esto es importante porque igual se alinea con literatura anterior, o sea, hay mucha literatura que indica que las y los residentes de barrios menos reputados igual forjan lazos fuertes a veces para contrarrestar eso, y también participan en organizaciones locales también para contrarrestar un poco eso. Entonces, los resultados como que apoyan un poco eso, y más que nada dan cuenta de que la reputación afecta aspectos que son más emocionales y más de confianza. Sí. Y los dos últimos puntos también lo mencionaste súper bien, como que, claro, encontramos efectos asimétricos, que a los dos lados de la distribución de la reputación hay efectos significativos sobre la cohesión barrial, sobre los elementos que mencionamos, componentes emocionales, lazos débiles y confianza, que no importa simplemente vivir en un barrio acomodado o tener reputaciones positivas para tener indicadores de cohesión más elevados, sino que también afectan negativamente vivir en un barrio estigmatizado. Entonces los dos lados tienen como una asociación significativa y como apareció en los últimos gráficos que mostró Gabriel, que en efecto las reputaciones simbólicas parece que están capturando aspectos objetivos del barrio. Y eso es muy justo lo que dijo Gabriel, que eso no quiere decir
que el entorno objetivo, como que las características objetivas del barrio no importen, sino que las reputaciones capturan este efecto y además agregan o sea, van más allá porque capturan aspectos como simbólicos que no están en la estructura objetiva de los barrios. Así que eso es lo que tenemos hasta ahora. Gracias. Gracias a ustedes, Francis y Gabriel, por la presentación. Ahora damos la palabra a Matías Carretón, investigador CODER y doctor en urbanismo y planificación de la Universidad de París. Matías, si quieres, puedes prender tu micrófono. Sí, perfecto. Muchas gracias. Super. Oye, gracias por la presentación. Qué gusto verlos trabajar juntos, ¿no? Y en temas súper interesantes, con datos ELSOP y todo. Ya creo que efectivamente es un área muy poco investigada en Chile y estamos en buen pie, ¿no es cierto?, para hacer estudios longitudinales, etcétera. Así que los felicito por el planteamiento del estudio. Creo que voy a hacer dos tandas. Primero tengo una serie de preguntas como más bien metodológicas y después tengo algunas reflexiones más de fondo. Entonces, si quieren, hacemos como dos tandas de preguntas-respuestas para tener como más claridad de lo que vamos a conversar. Primero, a ver, no me queda claro si los efectos fijos son a nivel de individuo o de barrio. ¿Ya? No lo dicen muy claramente y las implicancias son bastante distintas. Yo supuse que era a nivel de individuo, ¿ya? Pero de ahí si quieren me responden, ¿ya? Porque si fuera a nivel de barrio, habría que tener harto ojo con falacias ecológicas y ese tipo de efectos ocultos, ¿no es cierto? Un poco la gran crítica que se ha hecho a los trabajos de Putnam sobre capital social viene un poco de ahí, ¿no? A la Abascal y a Aldazarri. Pondría ojo con tener súper claro dónde están los niveles de análisis y qué se hace para cada nivel, ¿ya? Eso creo que es súper importante. Lo otro que me queda dudas es por qué solo en la región metropolitana, ¿ya? Siendo que igual la ELSOP tiene cobertura en en varias ciudades, ¿ya? Me quedan un par de dudas como entre lo metodológico, ya pasando más tema a fondo. Bueno, primero le agradecería, no sé si las tienen a mano o de todas maneras les recomendaría en presentaciones futuras presentar las especificaciones de los modelos que están trabajando. Ya es súper difícil imaginarse, ¿no es cierto? No cuesta nada poner las formulitas, las variables que están, ¿no es cierto? La clásica especificación del modelo de regresión que estáis haciendo, que a veces asusta un poco por la nomenclatura matemática y todo, pero la verdad que es necesario para entender bien lo que están haciendo, ya si no cuesta mucho imaginarse los resultados, ¿ya? Y me queda una duda como entre metodológica y de interpretación. Ya creo que hay que ser mucho más claro en qué es lo que están contándonos. O sea, porque de repente como ponen los rezagos y una serie de análisis longitudinales, uno al principio tiene la impresión de que están buscando inferir causalidad, ¿no es cierto? Pero después nos hablan de correlaciones, entonces como que no queda claro bien si están buscando correlaciones o efectos o van más en la línea de inferencia causal, están como todavía un poco ahí me da la impresión como medio camino las dos, ¿ya? Eso como en temas como bien puntuales, si quieren le damos una vuelta a esas respuestas primero para no juntar tanto y de ahí sigo con otras preguntas. Rafa, si quieres contestar, tal vez. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, o sea, solo un par de comentarios. Efectivamente son efectos fijos individuales los que estamos controlando acá. Hay un punto, así como la gente no se cambia de barrio, tú estás controlando también el efecto del barrio dentro de eso. No lo estamos descomponiendo, simplemente el efecto fijo tiene el efecto del barrio, además de tus características individuales y todo lo que no varía en el tiempo. Pero sí, son efectos individuales.
Sí, totalmente de acuerdo con presentar las especificaciones, hace sentido aquí, sobre todo porque estamos presentando dos coeficientes de una regresión, entonces es bueno hacer el correlato. Sobre el último punto, es un poco difícil esto de hasta qué punto te estás acercando a inferencia causal o no, pero básicamente aquí lo que estamos haciendo es simplemente extender el análisis que estamos haciendo en corte transversal, controlando por algunas características sociodemográficas, y básicamente el efecto fijo lo que hace es extender eso un poquito más y llevarlo a todas las características no observables que no varían en el tiempo. No sé si eso es necesariamente inferencia causal, pero estamos tratando de controlar por lo más posible. Obviamente hay cosas que se quedan fuera, entonces por eso creo que no hablamos de efectos, sino de correlaciones. Eso, no sé si, bueno, falta también porque es solo la RM, pero tiene que ver más con la estructura de los datos, entiendo. Sí, sobre la ARM yo creo que de hecho como que es parte del proyecto Minico, es como después expandir este análisis a otras ciudades de Chile, pero primero queríamos ver qué pasaba en la región metropolitana para ver si íbamos con un camino interesante, y también hay un tema de tener como acceso a datos interesantes a nivel de barrio en las otras ciudades de Chile, como son los grupos socioeconómicos, los precios del suelo, etcétera, que son cosas que incluimos en la tipología de los barrios, que hasta el momento no hemos conseguido, tampoco hemos buscado como loco, pero no tenemos para las otras ciudades de Chile. Entonces, primero queríamos ver lo que pasaba en la región metropolitana, pero sí está en el plan del MINICOES incluir Concepción y Valparaíso. Sí, mira, yo le recomendaría en ese sentido, o sea, desde el minuto en que están controlando por efecto fijo, la verdad es que la cantidad de variables que tengáis del barrio es bastante irrelevante en términos de la estimación de los modelos. Entonces, sí es interesante después en cuanto a las narrativas, ¿no es cierto? Que tú podías hablar de que ves ciertos fenómenos en barrios de cierto tipo y en otros barrios no, ¿te fijáis? Entonces, pero eso lo podéis lograr con variables censales. O sea, en mi experiencia, todos estos indicadores socioeconómicos, precios suelo, son todos altamente correlacionados con la escolaridad. ¿Ya? O sea, la variable de años de estudios del censo te permite hacer una buena caracterización barrial. Si queréis, después le podéis poner otras variables complementarias, tipo, no sé, sería segregación, o si queréis densidad, ¿cachai? Igual ahí te podéis hacer tipologías que a lo mejor te contribuyen a una narrativa, ¿ya? Pero no te limitan en cuanto al universo, ¿cachai? Porque vaya a tener efectos más significativos, vaya a tener más N, ¿no es cierto? Vaya a tener más heterogeneidad en la muestra, entonces como que no pondría la carreta delante de los bueyes en ese sentido. Así como, si esa es la razón, como que le sugeriría, me parece más importante ampliar la muestra. ¿Ya? Ahora, creo que voy a insistir un poco en el tema de tomar una determinación de si están hablando de correlaciones o de inferencia causalidad, porque chuta, si vais a hablar de correlaciones de corte transversal, igual podéis meter efectos fijos y todo, y vais a tener una buena estimación, ¿cachai? Pero en el fondo, si uno se va a meter en el esfuerzo de analizar varias olas y todo, ya como que ya diste el paso, entonces no se quedan a medio camino. Yo trataría más bien de robustecer el estudio y tratar de desarrollar el argumento más bien de causalidad, ¿cachai? Que va a requerir reformular una serie de cosas y todo, o incluso pueden hacer dos papers, ¿te fijáis? Porque depende también del tipo de journal que lo vaya a mandar, ¿cachai? Podéis partir con uno de menos impacto y después ya la causalidad lo hacía a largo impacto. Yo en general encuentro interesante ese 1-2, ¿no es cierto?, de un corte transversal, correlaciones, bajo impacto y con lo que aprendiste te pegáis el salto longitudinal, ¿ya? Pero si te quedas a medio camino no vas a publicar en ningún lado, básicamente. O sea, como que decía Sebo. Ya, eso como primera reflexión. Ahora, igual me preocupa un poco el final, sobre todo, ¿ya?
que creo que están como sobreinterpretando demasiados datos que tampoco son tan robustos, ¿ya? O sea, yo discrepo ahí un poco de las últimas interpretaciones, ya como especulando un poco sobre mediaciones y todo, por el cambio de significancia de los coeficientes. O sea, yo lo que entiendo de esos gráficos es que estáis viendo puros efectos significativos espurios hasta que controlaste por efectos fijos de rezago. ¿Cachai? Y lo otro era que te faltaban controles, ¿ya? Y hay una tendencia bien clara en casi todos los modelos que muestran que cuando ya tenía el modelo full controlado, los coeficientes o son no significativos o están así a punto de no serlo, ¿cachai? Están todos tocando el cero, entonces, o cambiándose el lado definitivamente. Entonces, tendría ojo con eso, creo que están sobreinterpretando y no sé, a lo mejor Gabriel tú hablando de eso, pero a mi juicio no se sustenta en los datos que están mostrando, ¿ya? No digo que no sea interesante el caso, ¿ya? Pero creo que acá hay otras alternativas que yo trataría de explorar, ¿ya? En específico, las variables que están usando son bien caprichosas, ¿ya? En el sentido que son todas variables muy sujetas a una interpretación subjetiva del encuestado, ¿ya? En el fondo puede haber mucho ruido en la señal, ¿no es cierto?, de qué es lo que el encuestado entiende, por ejemplo, por una buena convivencia o por apego al barrio, ¿cachai? No es que sean malas preguntas necesariamente, pero son variables súper ruidosas, ¿ya? Hay mucha subjetividad de por medio, tanto en la formulación de la pregunta, como en cómo entendió el que respondió, ¿cachai? Son variables bien líquidas en ese sentido, ¿ya? Y creo que no están aprovechando la mejor variable que yo he visto en la ELSO para este tipo de estudios, que es el generador de posiciones. Acabamos de publicar un paper con Vicente Espinosa, ¿ya? Y Roberto Cantillán. Les voy a dejar el link ahí, ¿ya? Que justamente es uno de corte transversal con datos ELSO, y en el cual usamos el generador de posiciones para calcular una medida de capital social, que es el tamaño de la red, ¿cachai? Y es una pregunta mucho más objetiva, en el sentido que te preguntan cuántos médicos conoce, cuántos abogados conoce, entonces hay como una cuenta, ¿no es cierto? Y de hecho es una variable que se usa muchísimo en estudios comparativos internacionales, es de las variables más robustas que hay, así como para estudios comparativos cuantitativos en temas de sociabilidad, ¿ya? Entonces es una buena variable y yo creo que le apostaría así 5 lucas a que van a encontrar efectos mucho más significativos en relación a lo que es la reputación, ¿ya? O sea, es muy probable que la reputación del barrio esté súper asociada, ¿no es cierto?, al capital social. O sea, la visión de la reputación puede estar súper mediada también por el capital social que tengan las personas, ¿cachai? Entonces, creo que conceptualmente también es súper interesante, ¿ya? Y te conectáis con toda una literatura de capital social, ¿no es cierto?, que está en el sentido que normativa en el sentido que son percepciones, son juicios de las personas sobre otras personas o sobre su barrio, ¿cachai? Versus una definición que es mucho más empírica, ¿ya? Más de qué hacen las personas en el sentido de qué redes tienen, ¿cachai? No de lo que opinan, ¿ya? Es una súper buena medida, ¿no es cierto? Y es una definición, de hecho está entre las definiciones que manejamos en el COES de cohesión social, ¿ya? Entonces, está toda esta literatura incluso hay autores que dicen cohesión social es capital social. Yo creo que es exagerado, ¿no es cierto? Ahí está Putnam con todos los errores que tiene, etcétera, pero está ahí como en el mainstream de la discusión, ¿ya? Entonces, reputación con capital social y complementado con cohesión, yo creo que es un argumento más publicable también y más sencillo, puede ir más al grano, ¿ya? Creo que no dejaría de lado esa variable. A ver,
Ah, y otra cosa que hay que ver, otra vez, no sé, esto último ya es un poco más como especulativo en cuanto a... no, no especulativo, ¿ya? Pero creo que también podrían considerarlo ya como para estar pensando una versión ya más decididamente de inferencia causal, ¿ya? Les recomiendo que lean otro paper que les voy a dejar acá, ya que es en otra área, en temas de salud y todo, pero es bien interesante porque ellos trabajan con modelos multinivel, ¿ya? A nivel individual, ¿ya? Y lo que modelan son efectos secuenciales de tratamiento, ¿ya? En distintos pacientes, ¿ya? Lo cual genera un problema de endogeneidad muy grande porque son tratamientos repetitivos, ¿ya? Y sacan un argumento matemático que yo lo encontré genial, que estos tipos dicen, mira, si tú tenés problemas de endogeneidad, que claramente es el caso de ustedes también, ¿no? O sea, reputación, capital social, sociabilidad, es todo endógeno, ¿ya? Y lo que dice estos tipos, si tú tenías un problema de endogeneidad, invalida la interpretación marginal de los coeficientes, ¿ya? Pero no invalida el efecto aleatorio del nivel, básicamente el intercepto de cada individuo, ¿ya? Sí, tú puedes interpretarlo en un sentido de causalidad, no es invalidado por la endogeneidad, ¿cachai? Es un argumento matemático largo y todo, tienen que leerse el paper, no vamos a dedicar toda esta sesión a eso, digamos, pero es súper interesante para sacarle un poco pero es un buen resquicio matemático, digamos, para decir, chuta, yo igual puedo hacer inferencia causal robusta, aunque hayan endogeneidades, porque lo que estoy interpretando son los efectos aleatorios y no los coeficientes, ¿ya? Es sutil, pero lean el paper, ¿ya? Lean el paper, si no es para resolverlo ahora. Es un buen paper, está recién publicado, ¿no es cierto? Lo mejor es que lo hicieron en R, trabajando con modelos multinivel y el M4. Ya en el fondo tienen un código y te dan el código y todo, así que es algo bien directo de probar. Ya como si van esto yo diría como segundo paper, ya inferencia causalidad. Y lo último que les sugeriría es que, bueno, yo sé que es una versión preliminar, son datos preliminares y todo, pero un poco en el mismo sentido que, por un lado, a mí me gustaría tener como las especificaciones para entender la matemática detrás de los modelos. Me gustaría tener algunas narrativas como ejemplo, aunque sean hipotéticos, ya de qué implica los resultados que están viendo para las personas, ¿ya? No sé, me pueden decir alguien de un barrio de bajo nivel socioeconómico, ¿no es cierto? Vive de esta manera la reputación y le produce tal y tal cosa, al contrario, alguien de un alto barrio, como un poco más representarnos al personaje, al habitante, ¿ya? Es por un tema como de darle también una bajada humana, ¿cachai? Si igual estamos hablando de personas en la ciudad y también cuesta imaginarse, ¿no es cierto? Así como de buena primera, ¿qué implica esto? Estas variables, ¿no es cierto?, con los bigotes para arriba y para abajo en términos de sociabilidad, ¿cachai? Creo que es bueno tener por lo menos algunas narrativas de apoyo que ayuden como a explicar sus conclusiones, sus resultados de un punto de vista más humano. Eso, pero oye, súper buen inicio, ¿cachai? Está bien, estoy diciendo, porque creo que hay harto que pulir, digamos, pero se ve prometedor, está bien, sí, esa es la idea. Muchas gracias, Matías, por tus comentarios. Ahora vamos a la palabra a Matías y a Quentin por si quieren responder algunos de los puntos. Ya. Gracias, Matías. O sea, nos da todos insumos importantes que tenemos que discutir sobre todo pensando en los modelos y también lo último que dijiste sobre cómo mostrar mejor los resultados. Sí, claramente se puede mostrar mejor. Tomamos una decisión de presentar gráficos para que fuera quizá un poco más didáctico, pero sí, tienes razón en varios puntos. Ahora, no creo que vamos a absorber todas esas críticas. Creo que en lo personal hay algo solamente en lo que estoy en desacuerdo y que quizás me gustaría comentarte, que es el tema del generador de posiciones, ¿sí? Que un buen artículo el que ustedes hicieron para explicar un poco la diversidad de contactos en función de características espaciales.
Es bien lindo y es poco habitual en la literatura de capital social individual, así que yo creo que es un gran aporte. Ahora, la literatura de capital social individual, que es de donde nace el generador de posiciones, no tiene mucho que ver con la literatura de capital social colectivo, que es Putnam y compañía, ¿no? Y que es donde está más situado el debate sobre cohesión barrial, ¿no? Al final la cohesión barrial como concepto viene a extender un poco la idea de capital social colectivo, porque la idea de capital social colectivo de Putnam considera solamente normas, confianza y lazos, y el concepto de cohesión barrial además extiende eso a temas de participación, de identificación y apoyo en el barrio, etcétera, ¿no? Entonces, en esa línea, un concepto que abarca más, ¿no? Y que tiene también un sentido más sociológico, tiene una trayectoria sociológica un poquito más amplia, y por ese sentido también es interesante, ¿no? Entonces, yo siento que no, a mí al menos no me hace tanto sentido vincular un aspecto que es meramente como que tiene que ver con el capital social individual, que es simplemente sobre la... Tiene que ver con reputación, sí, pero tiene que ver con el valor socioeconómico de las redes. De hecho, la definición de capital social individual es básicamente esa, ¿no? Las características socioeconómicas están incrustadas en las redes de las personas. La cohesión tiene una lógica completamente distinta. Entonces, yo siento que sí podría ser un paper distinto, como quizás tratar de vincular un poco estas dos literaturas que en verdad están desconectadas, porque la literatura de capital social individual es una literatura sobre desigualdad, ¿sí? Más que nada sobre la estratificación, porque el generador de posición al final habla sobre las características de clase de las redes de las personas, ¿sí? Mientras que el tema de la cohesión barrial es un aspecto mucho más colectivo, ¿no? Ahora, ahí coincido igual con que las características que nosotros estamos capturando, cómo estamos operacionalizando la cohesión barrial, adolece de alta subjetividad. Absolutamente de acuerdo con eso, pero creo que eso aplica para cualquier investigación que utilice encuestas. Entonces, es básicamente un tema del instrumento que estamos usando y sí, o sea, Entonces, como que digo que al final no estoy tan de acuerdo con eso porque creo que mezclan literaturas que tienen orientaciones que son completamente distintas, que se pueden mezclar como ustedes lo hicieron, como yo también lo hice en un artículo de Urban Geography, pero para propósitos distintos, digamos, ¿sí? Propósitos que tienen que ver un poco más con la estructura de estratificación y el rol que juegan los contactos un poco en eso, ¿no? Y la estratificación tiene que ver también con el espacio y la segregación. Sí, pero ojo ahí a que esa literatura está conectada hace rato. En el fondo está, porque claro, de hecho es la gran crítica a Putnam que está usando malos indicadores. Yo no sé, de acuerdo con que lo han criticado, ¿cuántos autores no lo han criticado por eso? Pero ponte tú, cuando tú veis, no sé si has leído un paper de Letke del 2008, ¿no? Que hace un análisis de capital social en base a la extensión de redes de contacto. De hecho, nosotros pasamos harto en ese, ¿te fijáis? Y lo combina, ¿no es cierto?, con mediciones bien subjetivas, con variables del tipo de las que ustedes usan, ¿cachai? Y en realidad, y lo junta todo y funciona, ¿te fijáis? En el fondo, hay literatura que ya hizo esta integración, por lo menos desde el paper de Letke, no sé, temas recientes ahora es Abascal y Baldassarri en vez de Baldassarri y Abascal, que sacaron otro paper hace poco, que también están como hay toda una línea de integración de estas dos líneas, ¿no es cierto?, que han sido un debate largo, etcétera, ¿te fijáis? Pero están, no sé, pues, en eso están los datos, ¿cachai? Hay referentes de literatura que permiten agarrarte de eso, ¿cachai? Y yo creo que lo más probable es que cualquier revisor te saque este tema, ¿no? Entonces creo que... Estoy de acuerdo con que es un tema interesante de indagar, pero lo que estoy diciendo es que simplemente el artículo nuestro no tiene ese objetivo nomás. Entonces, como sería cambiar un poco el objetivo del estudio. El objetivo del estudio es básicamente vincular reputación con cohesión barrial. Y lo que tú estás proponiendo es hacer un artículo sobre redes, cuestión que eventualmente puede ser interesante, pero que no es... No, Gabriel, no digo eso. Digo que el tamaño de las redes, ¿ya? También tú puedes argumentar que es una forma que es un indicador de cohesión social,
¿cachai? Hay toda una rama de literatura de ese lado, ¿ya? Y a lo que yo voy es que si tú querés ver la relación entre reputación y cohesión social, ¿ya? Yo probaría dos tipos de investigadores, de indicadores, ¿cachai? Porque lo más probable es que como es una variable de construcción más robusta, vaya a tener efectos más significativos si mides cohesión social como capital, en relación al capital social que está en las redes, ¿cachai? ¿Ya? Que si bien no es, yo te diría, conceptualmente tan preciso y tan rico como preguntas más subjetivas, sí desde el punto de vista cuantitativo podéis tener mejores mediciones. Les recomendaría como explorarlo, ¿cachai? Y los dos, en el fondo, son dos definiciones de cohesión social que estamos manejando el COE, en COE, ¿cachai? Que está esta como más desde la subjetividad de las personas, y está esta otra, ¿no es cierto? Que, bueno, yo me metí en eso fue el Fondesit de Vicente Espinosa, pues el Fondesit de Vicente Espinosa está entero basado, y se ganó un Fondesit con eso, en que tú puedes hablar de cohesión social a partir de las redes, ¿cachai? Entonces es como usarlo para los objetivos suyos, ¿ya? Pero tengo la impresión, y pondría a Lucas a apostar, digamos, que van a tener modelos mucho más limpios y con coeficientes más robustos, ¿no? Por ahí va la cosa, más que decir haz otro paper. Si yo sé que a nadie le gusta que te digan haz otro paper, no es lo que te quiero decir, Gabriel, no es por ahí. Ahora que lo mencionáis, hay algo interesante que puede estar en el SOC, porque, y si a mí, te lo digo honestamente, el principal rollo con el generador de posiciones es que opera a nivel de la sociedad, digamos. En cambio, nosotros estamos estudiando como percepciones que tienen que ver con el barrio, ¿no? Cómo la gente se vincula con el barrio. Y ahí un tema, pero a partir de lo que decís, me acabo de acordar que en el SOC, en la segunda ola, está el generador de nombres, ¿no? Y en el generador de nombres se le pregunta a la persona cuáles son los contactos como más estrechos que tiene y le pregunta si es vecino. Este podría ser una medida quizás más objetiva como la dirección que tú decís, como capturar como vecinos específicamente en la red de las personas. Pero ojo que con Vicente lo que mostramos en el paper es que hay correlaciones súper significativas, ya con todos los controles que podemos encontrar entre la composición del barrio en términos de diversidad socioeconómica y de diversidad de inmigrantes, ¿ya? Y el capital social individual, que por mucho que pregunte sobre toda la sociedad, yo sé que está súper fuertemente correlacionado con características del barrio, específicamente diversidad. Yo sé que es otro tema, ¿te fijáis? Pero hay un cruce fuerte ahí, ¿ya? Entre cosas que pasan a nivel de barrio y esta, porque al final también es un indicador fuerte, un control fuerte de la red habla como súper íntimamente de características de personalidad también de las personas, ¿cachai? De la confianza que tienen en sí mismos, ¿no es cierto? Probablemente el tema de la reputación depende mucho de tus redes, ¿cachai? Cómo te interpretáis la reputación depende mucho en qué redes te movís. Entonces ahí yo no creo que estén tan, o sea, de hecho yo veo en mis datos, ¿no es cierto?, que están súper fuertemente correlacionados. Ya todavía no tengo datos de para dónde va la causalidad, digamos, pero de que la correlación es significativa lo es, ¿cachai? Entonces ahí creo, por eso sugiero ese check, ¿ya? Muchas gracias, Matías, por tus comentarios. Yo creo que vamos cerrando, le damos una ronda de comentarios para quienes están acá presentes o quienes están a través del Zoom, que puedan levantar la mano y hacer comentarios. Sí, bueno. ¿Tu nombre? Emilio. Emilio. Sí. Yo creo, como algunas cosas que dice Matías, pero también me parece que es correcto lo que ustedes hacen en tomar todas estas preguntas que hablan del barrio, ¿no? Porque cuando nos quedamos solos en la red, como que se nos escapa la escala, el espacio. Se nos desespacializa, digamos, la variable que quieren estudiar, ¿no? La escala a la cual quieren tomar lo que es el barrio. Las redes pueden ser a barrio, pueden ser a comuna, y se escapan espacialmente, no necesariamente se repiten el barrio. Entonces yo creo que en eso hay un gran valor en lo que ustedes hacen. Tengo alguna duda con respecto cuando dijeron que caracterizaron la zona, porque mencionaron que tomaron como 19 variables y después finalmente terminaron como en 4 grupos. Entonces ahí me surge una duda. Tantas variables para después terminar en 4 grupos me parece como
que hay algo ahí. Y ahí tiene sentido lo que decían, es que quizás simplificar las variables espaciales con las cuales están caracterizando los barrios a un ser más acotado, más reproducible, que les va a ayudar a poder abarcar también la ciudad. Y que hay muchas presencias que podrían tomar que yo creo que serían relevantes y probablemente las van a tener más disponibles. Entonces le daría más replicabilidad a la ciudad. Y bueno, respecto a lo que ustedes decían, que no tienen un longitudinal de las personas, no tienen un longitudinal del espacio. No. Sin embargo, yo creo que tienen una foto de un periodo. Y a lo mejor, si a través de su análisis ustedes identifican ciertos casos interesantes, donde ustedes ven que a lo mejor hay un cambio muy brusco, muy rotundo en ciertos sectores respecto de un periodo de, digamos, del shock con el otro, a lo mejor pueden estar ahí un poquito más cualitativamente, como puntualmente, ciertos barrios donde a lo mejor le llama la atención, haya este cambio radical, o haya como un patrón así que se mantiene, pero casi sin ninguna variación. Quizás podrían entrar más cualitativamente e intentar, como a través de entrevistas o algunos elementos cualitativos, entender por qué se dio este cambio, ¿cierto? O por qué se ha mantenido tan estable. Y ahí a lo mejor podrían reconstruir un poco esta variación espacial. No es como, yo vengo ahora de hacer terreno en Refugio Norte y me di cuenta que habían estimado todo un TOTUS y un home center science que estaba entregado con todo un equipo de piso. Entonces, ese tipo de hechos, que son espaciales también, que son sociales, van a cambiar radicalmente la percepción de reputación urbana, tanto externa como interna. Y ese tipo de cosas, cualitativamente, después las podrían recoger fácilmente. Es como una sugerencia, que podría ser algo que podría ser. Eso. Muchas gracias. Vamos a contar 2 comentarios más y después le damos la palabra a Cinti, a Rafael o a Gabriel para responder. ¿Más quiere hacer comentarios o preguntas? Yo me acuerdo de la discusión que teníamos al principio, de lo que decían ellos, y también el cambio físico no es deseable. Yo de un barrio que en esos 4 años se pudo haber densificado un poco más, y tenido algún impacto en el medio, y otras cosas que eran como efectos de estigmatización relativa, que hay como marino, pero cuando un barrio se vuelve notoriamente famoso, para bien o para mal, te cambia todo el resto, porque ya te empiezas a medir con otra vara. O sea, esto está mejor o peor que lo de esto, mejor o peor que lo que tú verticales, mejor o peor que se empieza a mirar de manera distinta. Y esas son cosas que podemos como pensar en un partido. Pero de hecho, lo que no me quedó claro es cómo reputación y estigma eran preguntas distintas en la respuesta. No. Una gradiente. Son distintas las. Yo quiero, puedo agregar que estoy pensando como en la cosa más de interpretación. Y Emilio, nosotros hicimos también terreno quali, y en el terreno quali, con Nico Aigeco, con otro equipo, durante el estallido y pandemia. Y ahí lo que uno ve, pero claro, muy situado en barrios donde hubo fuerte actividad, digamos, de protesta, de actividad contenciosa, ¿verdad? Y también hubo saqueos, hubo alteraciones, digamos, del espacio, qué sé yo. Hubo, en los reportes hubo una cuestión que claro, ahí había que ver cómo dialoga, porque la degradación lateral, ¿no? Hay uno de los mecanismos del estigma, ¿no? Que en el fondo yo recibo el estigma y lo tiro para el lado. Entonces me dicen, sí, yo sé que este barrio tiene una mala reputación, pero no soy yo, es el de al lado, ¿cierto? Entonces, que en lo cual y lo que salía es que ese mecanismo se debilita durante el estallido. Porque en la parte del estallido, no sé cómo está hasta ahora, pero en ese momento, en parte porque se debilita un discurso que sostiene una decencia de la meritocracia asociada como el modelo. ¿Ya? Entonces, como eso se vuelve crítico a nivel social, las personas pueden decir, ya sabes que me salgo de acá. Y ahora puedo ver que en realidad más o menos estamos todos
en la misma y no tengo que ejercer esta degradación lateral hacia el lado, ¿ya? Y eso lo hace gente que ha estado en la meritocracia como la conocemos normalmente, más individualizada, como gente que ha tenido actividad política y también gente que ha estado un poco al margen de ella, ¿ya? Entonces, es bien interesante porque en el fondo uno ve que en ese paréntesis, como este otro discurso que sostiene a lo mejor la distribución de los recursos simbólicos, por decirlo de alguna forma, o que lo administra, ¿no es cierto?, con este paraguas más amplio, se desarticula y por lo tanto, como esto está súper relacional, en el fondo también esto otro como que tambalea, entonces no. Y si bien no significa que tenga implicancias como para la acción colectiva, nosotros de lo cual no lo vimos tan lejos, pero sí vimos que aparecía una cosa así más como una cuestión un poquito más colectiva, si ustedes quieren, ¿ya? Entonces eso quería plantearlo porque está también un poco, y eso lo vimos en la Villa San Luis, en Maipú, y lo vimos mucho más bajo, ¿ya? Eso, y lo otro que quería comentar solo muy a la pasada, pero para que lo sigamos comentando en otro momento, que me parece súper interesante, ese acople entre la dimensión que ustedes llaman como más como emocional, ¿ya? Que yo creo que vamos a tener que dar una vuelta si es que es emocional, y la dimensión como más como de la sociabilidad, del vínculo, de la relación, ¿no es cierto? En la cohesión urbana, ¿ya? Porque eso me tinca como súper interesante como de tratar más conceptualmente, porque, ya no me quiero embolar, pero porque en realidad hay que pensar qué es lo que sostiene tu identidad personal en esa dicotomía, yo creo. ¿Cachai? Un último comentario, Felipe. Bien. Sí, yo creo que ahí hay un tema que se puede como destacar un poco, que es esa distinción entre las prácticas y las percepciones en la cohesión barrial. Nosotros estamos haciendo en el marco del CDEP un trabajo respecto de las formas de la cohesión barrial, y esas 6 variables que la constituyen en este estudio se separan claramente en 3 y 3, un poco, entre unas como más perceptuales y otras como más de práctica. A pesar de que el módulo de sociabilidad de este estudio es más de percepciones que de sociabilidad real, pero uno podría hacer la distinción entre 3 y 3. Pero además de la distinción entre práctica y percepciones, yo pondría otra que es la red. Entonces, hay un poco a propósito de la conversación con María y de lo que decía Gabriel. Yo creo que efectivamente en este estudio la escala es central. O sea, el hecho de que estemos hablando de cohesión barrial nos distingue un poco de hablar de cohesión social. Porque yo apostaría otras 5 lucas a que las redes personales no tienen que ver con la cohesión barrial. Las redes personales a lo mejor van por otro carril en el sentido de constituir otro tipo de sociabilidad en otras localizaciones. La red personal está mucho más deslocalizada. Cuando localizamos el fenómeno, empiezan a tener importancia otras variables. Entonces yo creo que ahí es donde adquiere valor las prácticas y las percepciones. Entonces el tema de cohesión barrial es quizás el que da el tono a esta aproximación. Gracias, Felipe. Una cortita que se me ha quedado antes, que la parte cuando proponen de los desaventajados está para aventajados, que en la clasificación según nivel socioeconómico. Yo creo que ahí tengo un poco los de clase media. Clase más baja queda más claro más o menos de cómo están los estigmas, que puede ir a lo físico, a lo social, incluso a lo moral. Pero en el medio pueden haber barrios muy densificados, afectados por la población flotante, que tengan mucha delincuencia. Otros barrios que se han estigmatizados simplemente por la densidad, y barrios de clase media, suburbana, dormitorio, que ahí es más claro, pero lo otro es más rural. Entonces, ahí hay que ocupar como los clusters que ocupa Felipe, el tipo de barrios que son de densidad, funcional, etc. ¿Está incluido eso? Ya. Algo así. En el fondo, la pasada por el medio queda un poquito rara.
Ya, entonces ahora le damos la palabra a Gabriela Fuente o a Rafael para ver si deben responder los 4 comentarios que hicieron. O sea, yo no tengo nada que decir porque al final es como solo insumo. O sea, Sí, yo también concuerdo mucho con lo que dijo Emilio sobre de que una estrategia para, y también lo mencionó Matías, sobre tomar variables más simples para caracterizar los barrios, para poder luego expandir el análisis de otras ciudades de Chile. Yo creo que eso es una estrategia muy relevante, o por lo menos lo deberíamos probar así rápidamente. Eso se puede hacer como súper rápidamente y no, y concuerdo con lo que la respuesta de Felipe y de Gabriel. También gracias por todos los comentarios. Sí. Bueno. Ya, agradecemos a todas y todos, a ver si me puedo ver. Agradecemos la presencia en esta instancia, también la participación a Matías, a Rafael, a Gabriela Quentin y a todos los que nos acompañaron por el Zoom y los que están acá presentes. Los dejamos invitados a la siguiente sesión de la serie, que la investigadora postdoctoral Paz Concha nos va a presentar su proyecto de investigación postdoctoral sobre barrios comerciales en barrios Franklin y Persa Biobío. Así que eso va a ser en 2 martes más, que es martes 23 de noviembre. Así que nada, se pueden meter en la página del instituto y inscribirse a los proyectos. Eso, muchas gracias, que estén súper. Gracias, Matías. Chao, Rafa. Gracias por la invitación, gracias. que estén bien. Que estén muy bien. Cuídate, Rafa. Vale.